Un manto de neblina cubría las ruinas de la ciudad. Un recordatorio silencioso del mundo que una vez fue. Entre los edificios derruidos, la naturaleza reclamaba su espacio, enredaderas y árboles brotaban de las grietas. En el año 11.945. Este era el escenario de una guerra indirecta entre androides y máquinas invasoras. Un puente improvisado que conectaba dos de las estructuras más altas, un camino estrecho sobre el abismo de lo que alguna vez fue el centro de la ciudad, con el sol luchando por penetrar la bruma, proyectando una luz etérea sobre el paisaje desolador. La soledad era palpable, solo el susurro del viento y, tal vez, el zumbido distante de alguna unidad de máquina rompía el silencio. El cielo blanco se extendía hasta el infinito, un mar de nubes impolutas que ocultaban el mundo de abajo. Dos naves, espectros plateados de tecnología avanzada, surcaban el vacío con propulsores encendidos. A lo lejos, formaciones de robots flotaban a su dirección, testigos silenciosos de la travesía. La nave de la izquierda, más robusta, lideraba la formación, mientras que la otra, más esbelta, mantenía una distancia vigilante. Sus pilotos, invisibles tras el resplandor, avanzaban hacia un destino incierto, donde el silencio del cielo era su única compañía, podían luchar para atravesarlo. Las dos naves se aproximaban a la Tierra y a la ciudad que aterrizarían debajo de ambos, lo dejan en un tejado. Salen de ahí dos androides. Las unidades 2B y 9S. Sus minis compañeros, los POCs, les recuerda irse a su destino requerido. La misión era sencilla, reunirse con la resistencia para realizar tareas de reconocimiento, que en términos militares se refieren a vigilar o monitorear a alguien o algún lugar, fuera cual fuera. Debían dirigirse a un campamento específico donde residían otros androides, resistiendo la tragedia provocada por los robots en masa, para informar a la organización de Yora. 9S pensó que nada podía salir mal y que todo sería así de fácil. Después de todo, solo era el comienzo. 9S caminaba tras 2B y observaba cómo miraba a su alrededor de vez en cuando como si estuviera buscando algo entre los edificios desgastados. Se aclaró la garganta para llamar su atención. ¿2B? Preguntó suavemente. 2B había oído, durante el recorrido por la ciudad con 9S, que era necesario informarse de que aún existían cosas con vida, recuerdos persistentes de aquella era humana. Sin embargo, cada una de esas cualidades era lo de menos. Claro, la misión. 2B era seco, audaz para una actitud reservadamente seria, eso no le incómodo para 9S. 9S avanzó con comprensión. Aunque estaba acostumbrada a la actitud seria y enfocada de 2B, no pudo evitar notar que su compañera parecía aún más distraída y pensativa de lo habitual. No pareces estar en tus cabales. ¿Te preocupa algo? La pregunta de 9S aún no la hacía reaccionar de inmediato ni detenerse a pensar, porque ya tenía la respuesta. La comandante ha tenido contacto con la resistencia, pero resulta que alguien ha estado haciendo el trabajo durante más de una semana, sin consecuencias. 2B observó los rascacielos de los edificios maltratados, perdiéndose en sus pensamientos. Me cuesta imaginar que exista otra unidad como nosotros adelantándose, o que haya otro androide cuya existencia la comandante no conocía hasta ahora. 9S frunció el ceño, compartió la preocupación de 2B. Era inquietante pensar que otro androide hubiera estado operando sin el conocimiento de nadie más, especialmente si sus actividades involucraban la resistencia. Pero el comandante siempre está al tanto de las unidades que están activos, es decir, hay una explicación lógica para esto, ¿verdad? Quizás haya habido un error en los registros. Sea quien sea, espero verlo pronto. 2B no insinuaba que hubiera una amenaza detrás suyos para tomárselo en serio, solamente era otra curiosidad que la distrajo en ese instante. Quizás cuando lleguemos al campamento, podamos obtener más información al respecto, sugirió 9S. Los otros androides allí podrían saber algo. ¡Ey, despierta! Lentamente, abrió un ojo y observó rápidamente su entorno. Una capa marrón andrajosa cubría su cuerpo mecánico de sus elementos. Levantándose de su posición de descanso con el brazo derecho, la mano no respondía debido al daño sufrido. Un suave suspiro se escapó cuando su refugio crujió brevemente por el viento. Fuiste imprudente al salvar a esos androides gemelas. El hombre miró a su compañero desde que tenía memoria. Una semana era una eternidad. La tierra no giraba para oscurecerse el cielo y diferenciar el tiempo que pasaba. Era un ciclo interminable de sobrevivencia en la que estás despierto sin recordar cuándo fue que durmió, hasta ahora. Sé que no lo soy. A él no le molestaba, aún podía funcionar incluso con la extremidad dañada.
Mi espada es una herramienta de justicia, al igual que mi cuerpo, para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. De haber podido, su compañero parecía haberse burlado de la declaración. Nunca fuiste capaz de quedarte de brazos cruzados mientras otros sufrían, incluso a tu costa. Parece típico de ti. Y no me desagrada. De no ser así, yo no estaría vivo gracias a ti. Valga la redundancia, una semana fueron como si pasaran un año. Para la primera vez que los dos se conocieron, fue productivamente asombroso que un androide como él peleara cuerpo a cuerpo de esa manera. Pero para el androide, más bien, el cyborg, sabía que no debía haberse lanzado imprudentemente en medio de un grupo de máquinas, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras atacaban a inocentes. Algo en su interior no le permitía ser un simple espectador. Ignoró la incertidumbre mientras saltaba con gracia desde su hogar hasta el suelo asustando a los residentes del campamento para la incomodidad de su compañero. Ese Raiden. Menciona con la mano a su frente y se fue a las escaleras para bajarse, inquieto a dar cara a los demás. La figura solitaria se detuvo ante la mesa de madera, un remanso de silencio en un mundo lleno de caos. Su atuendo hablaba de un viaje largo y peligroso. La capa oscura caía sobre sus hombros, ocultando parcialmente el uniforme de combate que ceñía su esbelta figura. Un cinturón de herramientas y pertrechos rodeaba su cintura, con una hebilla prominente que reflejaba la tenue luz de la habitación. Sus manos enguantadas, una de ellas con un destello de color rosa, se posaron sobre la superficie de la mesa donde documentos y cajas apiladas sugerían una base de operaciones improvisada que los deja. El entorno, con sus cajas de almacenamiento y un maletín rojo a un lado, parecía ser un santuario temporal, un lugar donde planear el próximo movimiento. La mirada se dirigía hacia un punto invisible, quizás contemplando el peso de su misión o el recuerdo de aquellos que había perdido en el camino. La historia de su lucha estaba grabada en cada pliegue de su ropa y en la determinación silenciosa de su postura. Ella es Anemone. La líder oye el crujido del suelo al aterrizar algo, o alguien, que ya adivinaba quién era. Sale de su puesto y va al exterior para ver a Raiden incorporarse y sacudirse el polvo. Se había despertado de su sueño, si es que realmente había dormido. Hola, dice hacia su líder, entre comillas, mientras observa a los demás saludar al soldado mecánico. Venom vino a despertarme. ¿Tienes algo que ver? Los ojos de Anemone se entrecierran ligeramente mientras se cruza de brazos, el broche de su capa brilla en la penumbra. Me preguntaba si querías que te despertara personalmente, así que sí. Tenemos trabajo que hacer. Todavía necesito entrar en mantenimiento, si no es mucho pedir. La sonrisa de Anemone se desvanece al instante. Su mano enguantada golpea la mesa, haciendo que un miembro cercano de la resistencia se estremezca. ¿Mantenimiento? ¿Ahora, Raiden? Se interrumpe, respirando hondo entre dientes. ¿Tienes idea de cuántos exploradores hemos perdido esta semana por culpa de las máquinas? ¿O debo recordarte que los soldados no tienen descansos? No, claro que no. La expresión severa de Anemone se suaviza un poco ante su obediencia. Se endereza, cruzando los brazos y dejando escapar un suspiro. Bien. Necesitamos todas las unidades posibles. Su mirada se dirige a los miembros de la resistencia que rondan por allí antes de volver a él. Sígueme. Hablaremos en un lugar más privado. La frase proteger no era más que una bandera roja bajo la cual caían responsabilidades imposibles de cumplir. Él había fallado, y aquello lo llevó a cargar con la culpa de sus propias capacidades e ideas cuando otros grupos cayeron en batalla frente. En esencia, eran las consecuencias que debía escuchar y obedecer por haber fracasado. Raiden siempre había sido su propia persona, su propio hombre. Ahora tendría que pagarlo, aceptando permanecer en el mismo lugar que Anemone hasta acabar con los invasores quien por cuanto tiempo pasen. Aquel momento, la luz del sol que siempre se filtraba entre las copas de los árboles, arrojando motas doradas sobre las ruinas de piedra gris. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y vegetación silvestre. En un claro improvisado, rodeado por un tronco masivo a la izquierda y los restos de un edificio antiguo a la derecha, un grupo de figuras se había detenido. El trío de androides de aspecto esbelto, con sus característicos visores, formaban un semicírculo. Sus posturas sugerían una pausa, quizás discutiendo la ruta a seguir con un plan inminente. Uno de ellos mantenía una pose erguida y atenta, mientras que sus compañeras, parecía escuchar con igual seriedad. Un hombre corpulento con equipo militar se sentó en el suelo, apoyando su espalda contra un bulto de suministros, su rostro oculto en la sombra.
Otros de pie, parecía observar el entorno, mientras que unas mujeres, con expresión seria, estaba entre ellos, ajustando su equipo. A lo lejos, dos figuras con capas se alejaban, ajenas a la reunión en el claro. Nos hemos quedado sin munición, tenemos que regresar. Aceptar una derrota con dignidad no era cobardía, lo cobarde habría sido permitir que la muerte los esperara fuera de sus sombras. El compañero recapacitó su situación y señaló lo evidente, no tenían posibilidad alguna. Incluso si llamaban al concilio de la humanidad, no les habían dado nada para salvarlos. Cálmate, Cobra, esto no puede quedar así. Era Venom, ese era su nombre en clave, para ser exactos, y quien lideraba al grupo de sobrevivientes. Habían perdido a 3, y no quería siquiera imaginar que otros 3 fueran a caer. Puede que estemos indefensos, pero no derrotados. Tenemos que seguir formulando una vía segura para conseguir recursos. A la mierda con eso, Venom. ¿No ves que esa comandante de Yora te tiene aceptando misiones suicidas? ¿Por qué meternos en tus problemas? Las cuerdas de la cordura se rompieron por sí solas, revelando que a nadie le importaba la seguridad de otros más que la propia. Era una reacción justa, no eran superandroides formidables, solo máquinas de recados. La mayoría del grupo de la resistencia también lo era. Alguna vez habían sido miembros de Yora, eso se sabía. Luego se establecieron en la Tierra para vigilar el desarrollo de los acontecimientos. La cuestión siempre había sido si aquella decisión fue realmente desinteresada, o si solo obedecían órdenes de la humanidad. Aún así, con la fe puesta en el cielo, si la humanidad los necesitaba, debía enviar ayuda. No había nada. Retirémonos de aquí, rápido. No valía la pena arriesgarse por otros que no se preocuparían por él. El androide se hallaba al borde de la locura cuando todo terminó con un golpe seco en la espalda. Una máquina surgió desde atrás y lo partió en dos. Todos reaccionaron disparando. Las gemelas corrieron hacia el equipo, y la máquina avanzó contra quienes la atacaban como si las balas fueran de goma, dispuesta a desatar su furia sobre los presentes. Hasta que el sonido de una katana cayó sobre su cabeza. Era roja, eléctrica y vibrante. El cielo, que antes había sido claro y celeste, se cubrió de nubes grises atravesadas por relámpagos. Un presagio extraño que Venom alcanzó a notar antes de que todos observaran, con los ojos muy abiertos, al robot aniquilado al instante. ¿Qué? ¿Es esto obra de la humanidad? Era demasiado bueno para ser cierto, y no lo fue para ninguno pensar que sus creadores hubieran hecho algo así. Venom recogió la katana desde el pomo, pero una chispa eléctrica le impidió sujetarla al instante. Esa electricidad había sido lo que apagó por completo al robot, y no sabía cómo podría afectarle a él. Aún así, la tomó con firmeza y la retiró, sosteniendo el peso ligero de la hoja roja mientras la observaba. Su sistema indicaba que estaba desactivada, lo que hacía probable que tuviera un dueño y que solo su huella fuera reconocida. Cuando volvió a mirar al cielo, una mancha celeste también descendía, cayendo lejos de la ciudad, hacia el desierto. Venom miró el arma y luego alzó la vista una vez más. «Oye Venom, ¿qué crees que sea?» Él no respondió. Simplemente salió corriendo de su posición. Vio a un jabalí alimentándose de los pastos cercanos y se aproximó para sacar de su bolsa una cápsula, atrayendo al animal por su olor intenso. Al hacerlo, saltó sobre él de un movimiento rápido y, con un golpe en el tobillo, provocó que el animal rugiera y comenzara a correr, saliendo de la ciudad a toda velocidad. Venom. ¿Pero qué demonios haces? Sabía la dirección y la distancia exactas donde aquella cosa había caído. El camino principal estaba bloqueado, sin retorno, por las máquinas del desierto, pero conocía un atajo específico para salir de la ciudad. Bastaba con usar su montura de jabalí sin necesidad de buscar un vehículo. Se adelantó a la marea de arena que dominaba la zona y, no muy lejos del límite urbano, allí estaba. Buscó lo que había quedado enterrado en ese cráter, piezas grandes y dispersas de metal, antes de que varios robots emergieran detrás de él desde debajo de la arena. «Maldición», susurró para sí mismo, mientras desenvainaba la katana que llevaba colgada a la espalda. «Si este es un regalo de la humanidad, quiero saber qué tan efectivo es». Las máquinas eran sumamente lentas y pequeñas como para considerarlas una amenaza real. Los primeros cortes resonaron en medio del combate inicial. «Solo me quedan 30 balas». Había partido en dos a varios robots con la hoja, tras disparar a los que se encontraban a mayor distancia, apuntando a sus cabezas oxidadas. El enfrentamiento se prolongó durante largas horas.
En ese transcurso, el misterioso sujeto que había permanecido enterrado bajo piedras, mientras el desierto cubría por completo su cuerpo, se las quitó de encima con una sacudida de sus pies, pateando una pieza pesada. Se incorporó con lentitud y quedó perplejo al descubrir que se encontraba en un lugar desolado, muy distinto a todo lo que había recorrido para llegar a Pakistán e infiltrarse en la base aérea enemiga. Caminó un poco más, esperando que sus partes cibernéticas tuvieran tiempo de recomponerse, hasta quedar desorientado, sin saber hacia dónde dirigirse ni qué destino tomar. Solo le quedaba una opción. Activó su códec para intentar contactar a sus compañeros. Boris, Dr. Corny, Kevin y Sunji. También probó con Wolf, pero nadie respondió. Rendido, alzó la mirada hacia la superficie del desierto. ¿Sigo en Pakistán? Observó ambas manos y luego su entorno. La Murusama no está. Da igual. Para él, acabar con Armstrong había sido una de las últimas metas. Ya no tenía que preocuparse por empuñar un arma. Su rol quizá había terminado. Pero aún habría más organizaciones actuando con las mismas motivaciones que Armstrong, y alguien debía encargarse de frustrar sus intentos terroristas. Los disparos resonaron, poniéndolo en alerta ante la posibilidad de que fueran cyborgs de Desperado. Avanzó con cautela y distinguió a un pequeño grupo. No llevaban atuendos cibernéticos, y no sabía si seguía en el mismo país, pero tenía claro que no podía confiarse. Cuando uno de ellos se acercó a investigar, el cyborg se ocultó entre una máquina destrozada. Y ahí, el soldado sujetó por el cuello a un miembro de la resistencia y todos miraron hacia abajo. Apuntaron al cyborg al descubrir su presencia, hasta que el grito de Venom detuvo la tensión. «Bajen sus armas», ordenó, deslizándose por el hueco de arena para colocarse frente al hombre albino. Le mostró la katana, que era suya. «Esto vino de ti, ¿verdad?» Venom sonrió con incomodidad y se acercó para devolvérsela. Había creído que no hubo nadie, o que el cyborg no se levantaría ni saldría de allí cuando el equipo fue a recuperar los restos del Excelsus tirado sin haber nadie. Ahora estaba frente a él, cara a cara. Una arena subterránea bajo la ciudad. Una arquitectura de forma griega donde sobrevivían máquinas salvajes desde la guerra. Raiden y el equipo, que eran solo él, Venom y otros 10, combatieron para vaciar el lugar. Desconociendo el terreno de combate, los 10 cayeron en ese instante. Desapareció cuando volvimos arriba. El nivel de esos robots en batalla era demasiado para las armas modernas de la Tierra, incapaces de atravesar su metal. Yo me encargué del rayo. La cabeza de un ángel se activó. Si hubiera sido más rápido, esa cosa habría sido un problema menos. Pero me retrasé en la estrategia, como solía hacerlo. Es culpa mía, no hay discusión sobre eso. Al contrario, te estás perdiendo en tu propia cabeza. ¿Es porque echas de menos tu supuesto hogar? No puedes ir distraído si estás aquí para vivirlo. Debes dejar de creer que esto es un sueño. La líder reprende a su nuevo recluta después de entregarle un mapa holográfico con coordenadas. Raiden permanecía de pie en el límite de la ciudad, observando el mapa holográfico que la líder de la resistencia le había entregado en aquel refugio hace tiempo. Las coordenadas parpadeaban en un azul frío, marcando 3 puntos específicos en un mundo que no era el suyo, un mundo que apestaba a un tipo de desesperación diferente a la que él había combatido en los días de Armstrong y Desperado. Raiden jamás pretendió desterrar el símbolo que él heredó por tomar su arma como justicia. Ir contra un mundo diplomático cuya protección hacen al individuo lograr a que presuman por hacerles mostrar a todos el sufrimiento, para que el débil en su desesperanza se ponga adelante del fuerte y convertirse en, no solamente un Estados Unidos mejor como propuso Armstrong, sino un país que se envuelva de manera única de dispersar la locura. La motivación y excitación que una nueva persona herede la perspicacia del poder. Y con la katana que era dueña de otro por Samuel Rodríguez, o por su código nombre, Jetstream Sam, un espadachín brasileño renegado que andó en su período con la organización criminal Desperado, hasta hacerle cara en un combate que logra tener su revancha, ganando Raiden de manera intranquila cuando vio a Sam, el único miembro de la unidad, Vientos de la Destrucción, sin ninguna mejora mecánica en su cuerpo, salvo en su brazo derecho manejó su espada con gran maestría. Jamás llegó a pensar que lo consideraría como un buen guerrero en vez de un enemigo rival. Sam supo motivarlo a pelear para traer a propósito a Jack el Destripador a la merced de Raiden. Eso es algo que nunca sabrá él. ¿Por qué motivo hizo Sam por hacerle eso? Quizás para ir en contra de los Desperado, no lo sabría.
Durante su rato, poniéndose a pensar, al quedarse en un refugio por un miembro nombrados la Resistencia, se quedó sentado cuando oyó todo el asunto que estaba pasando por parte de Anemone en los últimos días. Nuestras sondas confirmaron que ya has vulnerado y completado 2 de los coliseos misteriosos que aparecieron en el sector del desierto, y el del bosque. Los registros de combate muestran que aniquilaste las simulaciones de alta densidad en un tiempo récord, utilizando un estilo que literalmente cortas el blindaje de las formas de vida mecánicas como si fuera papel. No es tecnología estándar que usas, claro está. Tu eficiencia destructiva es casi absurda. ¿Es un elogio o simplemente un informe de mis últimas masacres? Más bien una observación. Eres un equipo de demolición de un solo hombre. Tu estilo de lucha no se parece a nada que haya visto antes. Es casi inhumano. Anemone entrecierra los ojos mientras considera las implicaciones. Hay algo en ti que no es del todo igual a otros androides. Tu comportamiento y tus habilidades. Raiden se apoyaba contra una pared cercana cruzando los brazos. Tienes buena vista. No soy un androide cualquiera. Si te diste cuenta de eso ahora mismo. Pero esa es otra historia. Estoy aquí para hacer lo que mejor sé hacer, y es destruir. Así que supongo que tienes trabajo para mí. Como dices, el peligro no ha pasado. Todavía queda un tercer coliseo activo, ubicado en las ruinas de la ciudad anegada. Según nuestros análisis preliminares, las firmas de energía que emanan de ese lugar son considerablemente más inestables, igual a peligrosas, que las anteriores. Si decides entrar allí de la misma manera impulsiva, temo que la escalada de combate termine por colapsar las estructuras subterráneas de la zona, pero es solo una teoría. Te pediré que saques datos de ahí. Por ahora, estás limpiando el terreno. También ocupas reconocimiento del sitio. ¿Podrás hacerlo? Estás preocupada por la integridad estructural de un lugar ya en ruinas. Eso es adorable. La expresión de Anemone se endurece, sin mostrarse nada divertida por el comentario frívolo de Raiden. No se trata de las estructuras en sí. Son las posibles consecuencias de su enfoque. Si atacan sin miramientos, como hicieron en los coliseos del desierto y del bosque, podrían provocar reacciones en cadena que se extiendan más allá de la zona inmediata. Necesitamos esa información, pero también debemos minimizar los daños colaterales. La prioridad es encontrar la nave de esos aliens. Sí, entendí. Necesitas el reconocimiento de la zona y la información del tercer coliseo, todo mientras me comporto de la mejor manera para evitar un evento sísmico. Pan comido para un mercenario como yo. Considéralo hecho. La seguridad en sí mismo de Raiden era tan impresionante como irritante para Anemone. Pan comido. Recuerda, Raiden, que no solo buscamos datos, también intentamos evitar pérdidas innecesarias y causar más problemas de los que vale la pena. Y recuérdame tú a mí que te enseñé sarcasmo alguna vez. Anemone pone los ojos en blanco sin inmutarse. Exacto, porque lo que realmente necesito es una lección de sarcasmo de un mercenario con una lengua afilada y una tendencia autodestructiva. Y yo que pensaba que estábamos conectando gracias a mi encantadora personalidad. Pero bueno, solo eficiencia y un poquito de autocontrol te basta. Por suerte para ti, soy especialista en las 3. Gira su espada con indiferencia antes de envainarla con un clink metálico. Ahora, si ya no dudas, tengo un coliseo que destrozar con cuidado. Da media vuelta, saludando con la mano por encima del hombro mientras se dirige hacia las ruinas inundadas. Espero que esta vez tenga precaución. Aquel mapa lo había arrastrado a una odisea que desafiaba la lógica de su propia existencia. Él ya había estado ahí. Había superado los 3 coliseos. Raiden cerró los ojos, permitiendo que su memoria de datos procesara los combates recientes. Primero, el coliseo del desierto. Recordaba la arena de combate gestionada por las formas de vida mecánicas. Aquellas máquinas, en su retorcido intento por asimilar el entretenimiento y la cultura de la humanidad extinguida, habían construido un circo romano de chatarra. Luchaban por el puro espectáculo de la brutalidad, imitando a los gladiadores. Para Raiden, no fue más que un recordatorio de la locura que Armstrong quería dispersar. El fuerte devorando al débil por pura diversión. Pero las armas modernas de la Tierra apenas lograban arañar el metal de esos robots. Raiden tuvo que recurrir a la técnica pura de la espada de Sam, cortando a través de la fricción molecular para destripar el metal oxidado de las máquinas que se creían hombres. Luego, el Coliseo del Bosque. Un santuario oculto detrás de la cascada, el hogar de los androides marginados. Una cuna del pasado donde los desterrados se aislaban del control de su propia facción.
Allí, el combate no era por espectáculo, sino por supervivencia y un amargo resentimiento. Raiden vio en sus ojos artificiales la misma mirada de desesperanza que vio en los niños huérfanos de África, que se usaban para experimentos. Luchó contra ellos no con odio, cuando la fría compasión de un verdugo que entiende el dolor del aislamiento todavía se le enfriaba su juicio. Finalmente, la ciudad anegada. El coliseo de la simulación de datos extrema. Fue allí donde los 10 soldados de la resistencia cayeron en segundos. El lugar donde la cabeza del ángel se activó y el rayo de luz desintegró el suelo. Es culpa mía, se repitió Raiden a sí mismo en su mente, recordando las palabras de la líder. Había estado distraído, atrapado en sus propios pensamientos, creyendo que este nuevo infierno era solo un sueño. Pero no era un sueño. Los 3 coliseos habían sido superados. Las 3 llaves de datos estaban en su sistema. Y ahora, una última puerta se manifestaba en la interfaz de su ojo biónico. Siguiendo el rastro de energía que se liberó tras completar el último desafío de la ciudad anegada, Raiden avanzó hacia una estructura que no encajaba con la arquitectura griega ni con las ruinas industriales del sector. Las paredes de roca y metal dieron paso a paneles de vidrio templado, luces LED blancas y un suelo alfombrado extrañamente limpio. La atmósfera era densa por un silencio estéril. Al final del pasillo, las puertas automáticas se abrieron con un siseo electrónico. Raiden entró con la katana desenvainada, los circuitos de su cuerpo brillando en un tono carmesí, listo para liberar a Jack el Destripador ante cualquier amenaza que viniera. Sin embargo, lo que encontró no fue un androide rebelde, ni un clon de Armstrong, o eso esperaba. Era una oficina de desarrollo. Escritorios con monitores duales apagados, sillas de oficina ergonómicas abandonadas en un orden, y renders de conceptos artísticos flotando en pantallas holográficas secundarias. En el centro de la sala principal, grabado en una imponente pared de color negro mate, resplandecía un logotipo que el procesador táctico de Raiden, más su ojo, arqueó una ceja. Kojima Productions. ¿Qué es este lugar?, susurró Raiden, su modulador de voz vibrando con desconcierto. Había viajado por el infierno, cruzado líneas de fuego, visto a hombres transformarse en monstruos por ideales políticos y diplomáticos. Pero esto se sentía como si alguien hubiera desnudado los cables de la realidad misma. Las máquinas no habían imitado la brutalidad humana por evolución natural. Los androides no se habían marginado por mera voluntad. Todo lo que él era, todo el sufrimiento de ese mundo, las guerras simuladas y el dolor de los caídos, parecía haber sido diseñado en este tablero de dibujo. Una figura holográfica comenzó a materializarse bajo el logotipo del cráneo. No llevaba armas, solo unas gafas de armazón grueso y una sonrisa enigmática que parecía saber exactamente cuántas veces Raiden había muerto y resucitado a lo largo de su historia. Raiden apretó el puño alrededor de la espada de Sam. El filo de alta frecuencia comenzó a zumbar. No importaba si este era el origen de la locura, o el titiritero detrás del escenario. Si este lugar era el responsable de crear el dolor para que el fuerte se pusiera encima del débil, ya que el Destripador tenía una sola respuesta para los creadores de su destino. La figura holográfica terminó de consolidarse bajo el brillo del logotipo. Pisó el suelo. Hideo Kojima dio un paso al frente, ajustándose las gafas mientras una suave sonrisa se presentó. Raiden no bajó la guardia. ¿Quién eres?, exigió Raiden. Te he hecho esperar, dijo Kojima, ensayando una leve inclinación de cabeza. Siempre tan impaciente, Jack. Veo que el cuerpo ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero la mirada del Destripador sigue intacta incluso si la guerra no está sobre ti. ¿Conoces mi nombre y mi pasado? ¿Eres el responsable de esta simulación que ocurrió hace una semana?, preguntó, sin ser claro con el número en el que estuvo viviendo con la resistencia. Un año podía ser el tiempo exacto. Responsable es una palabra compleja. Yo solo creé el lienzo. El marco donde fuiste un niño soldado, cuando el escenario donde tuviste que elegir si ser la herramienta de los patriotas, o el portador de Solidus Snake, ninguno de los dos lados quería eso para ti. Pero decidí tener planes contigo, crear un nuevo futuro donde tú eliges uno propio, elegiste la guerra. Este lugar, estos coliseos de dolor, son lo que el mundo hace con los mitos cuando los dejas atrás. Como tú dejaste tu vida. Habla claro. Rugió Raiden, apuntándolo con el filo de alta frecuencia. Snake me enseñó para que yo encontrara mi propio camino. Y Sam escogió morir para darme cuenta la clase de justicia que imparto. Y Rose no querría verme convertirme en el entretenimiento de unas máquinas que juegan a ser gladiadores. Ni de androides que se desangran en el bosque por un dios que no existe.
Y esa es la tragedia, ¿no es así? Kojima se dio la vuelta, cruzándose de brazos, mirándolo directamente a los ojos a través de sus gafas. Armstrong quería un mundo donde el individuo presumiera de su fuerza a costa del sufrimiento ajeno. Las máquinas de este mundo imitan ese mismo espectáculo porque es lo único que aprendieron de la historia humana. Que la brutalidad vende. Que el dolor genera significado. Tú naciste con tales costumbres. Vine a limpiar este lugar para la resistencia, dijo Raiden, apretando los dientes. Pensé que destruía un nido de monstruos. Pero esto es una oficina. Un tablero de dibujo. ¿Me estás diciendo que todo mi sufrimiento, cada maldito corte que he dado, fue diseñado por alguien en una silla ergonómica? Kojima suspiró, su silueta parpadeando levemente con un glitch azulado, revelando que, después de todo, la realidad y la ficción se cruzaban de forma extraña en esa habitación. El sufrimiento fue real. Tus decisiones lo fueron. La katana que sostienes perteneció a un hombre que decidió su propio destino. Créeme, Sam, no deseo ver lo mejor ti, deseo ver lo mejor del jugador detrás. Tú decidiste heredar su legado, y vivirlo, usándolo aquí, en esta precisa época para descubrir lo mejor de este mundo. Yo, solo puse las reglas del juego. El jugador pone el alma. Pero el tiempo pasa, las compañías cambian, y las viejas leyendas terminan atrapadas en coliseos olvidados, repitiendo el mismo ciclo para el entretenimiento de otros. Raiden bajó la espada un par de centímetros, aunque su ojo biónico seguía analizando cada vector de movimiento del hombre frente a él frunciendo el ceño. Si tú pusiste las reglas, puedes terminarlas. Ya no me pertenece este tablero. Esta oficina, y esta historia es un producto hecho por un fan, un huevo de Pascua en el código de un mundo que ya no controlo. Kojima comenzó a retroceder lentamente hacia la luz del logotipo de Kojima Productions. Pero tú sigues aquí. Tienes la perspicacia del poder, tienes la espada de Sam, y tienes la locura necesaria para romper cualquier sistema. ¿A dónde vas? Raiden dio un paso al frente. El coliseo ha terminado para ti. La pregunta es, ¿qué harás tú para animar tu regreso? Yo soy Hideo Kojima, ahora como CEO de mi propia desarrolladora, Hideo Kojima Production. Si quieres salir de este escenario, tendrás que sobrevivir al peso de tu propio legado. Declaró Kojima. Extendió su mano derecha y chasqueó los dedos. El suelo se convirtió en un vórtice de datos pixelados. De las pantallas apagadas brotaron hilos de energía azul que comenzaron a entrelazarse, materializando fantasmas del pasado del espionaje táctico, un toque por manipular el concepto. Solidus Snake fue el primero en materializarse, rugiendo con sus dos katanas y sus tentáculos mecánicos. Saltó hacia Raiden con una velocidad que distorsionaba el aire. Raiden ya no era el joven confuso de Big Shell. Aquel movimiento imperceptible desenvainó la katana de Sam. El choque de metales iluminó la oficina. Raiden esquivó los tentáculos usando su modo de espada, ralentizando su percepción del tiempo a un nivel molecular. En un parpadeo, ejecutó 3 cortes precisos, rebanando las conexiones de los tentáculos, partiendo el chasis de Solidus en 2. Sin un respiro, el aire se enfrió. Liquid Snake emergió de los píxeles moribundos, conectando un gancho directo a la mandíbula de Raiden que lo mandó a estrellarse contra una fila de piedras. Liquid se movía con la fuerza bruta del gene dominante superior, pero Raiden se incorporó de inmediato. El Kyborg absorbió el impacto. Entrando en el estado de Jack el Destripador en el que se transforma, Raiden dejó escapar una risa desquiciada, esquivó el siguiente golpe de Liquid. Le sujetó el brazo, y utilizando su fuerza sobrehumana, aquella con la que una vez detuvo un submarino gigante Outer Haven, estampó a Liquid contra el suelo con tal violencia que los datos del clon se fragmentaron en el aire. ¿Eso es todo? Desafió Raiden, limpiándose el fluido de sus labios. Un silbido familiar respondió. Revolver Ocelot, en su juventud, apareció girando 2 revólveres. Las balas que disparó no eran normales, claro está. Estaban programadas para rebotar infinitamente en las paredes invisibles de la oficina, creando una red mortal de plomo. Raiden corrió por las paredes de la habitación, bloqueando cada bala con el filo de su espada en un despliegue de reflejos hiperbólicos, Zandatsu. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, Ocelot intentó un agarre de CQC, ataque cercano. Pero Raiden era demasiado rápido, barrió las piernas del pistolero y, con un corte descendente, disolvió el holograma sólido de Ocelot. Fue entonces cuando la atmósfera cambió por completo. La oficina se cubrió de pétalos de flores blancas. The Boss estaba allí, con su traje de infiltración blanco y su patriota en mano.
A su lado, con una mirada cansada pero letal, Snake en su uniforme de hule clásico. El maestro de la infiltración y la madre de las fuerzas especiales estaban juntos. Los dos atacaron al unísono con una sincronización perfecta de combate cuerpo a cuerpo. Snake bloqueó el brazo de la espada de Raiden, utilizando un cuchillo de combate infundido en datos disruptivos, mientras, The-Boss ejecutaba una llave que desarmó a Raiden, arrojando la katana de Sam a varios metros de distancia. The-Boss conectó una patada en el pecho de Raiden que agrietó su armadura, y Snake le disparó a quemarropa con una escopeta de perdigones de alta densidad. Raiden estaba contra las cuerdas, sus sistemas reportaban un 40% de daño estructural. La experiencia táctica de los dos soldados más grandes de la historia lo estaba abrumando. «No vas a morir aquí, Jack». Pareció resonar la voz de Sam en la empuñadura de la espada lejana. «Muéstrame un buen rato, Jack». Activando sus celdas de combustible al 200%. Raiden sobrecargó sus electrolitos. Sus ojos biónicos brillaron con un fuego carmesí enceguecedor. Forzó a su cuerpo a entrar en un modo espada absoluto. Un estado de hiperaceleración donde el tiempo prácticamente se detuvo. Sin su espada, utilizó sus propias extremidades como armas de alta frecuencia. En una fracción de segundo que para un humano normal habría sido invisible, Raiden esquivó el CQC de The-Boss, le arrebató el arma patriota en el aire. Giró sobre su propio eje y conectó un puñetazo infundido en energía cinética directa en el estómago de Snake, mandándolo a volar a través de la pared. Inmediatamente después, usando sus puños cibernéticos, propinó una ráfaga de golpes contra The-Boss a la velocidad del sonido, rematando una patada giratoria, rompiendo la barrera de su código de datos. Ambas leyendas se desvanecieron en un remolino de partículas doradas. Raiden cayó de rodillas, jadeando, mientras su cuerpo humeaba por la sobrecarga. Levantó la mirada. La espada de Sam regresó magnéticamente a su mano izquierda. Kojima, que observaba desde lo alto de la plataforma del logotipo, sonriendo ampliamente. Impresionante. Has madurado. Pero los personajes solo son tan fuertes como el guión. Es hora de que te enfrentes al autor. Antes de que Raiden pudiera ponerse en guardia, Kojima desapareció de la plataforma con un glitch de sonido. El procesador táctico de Raiden no detectó vectores de movimiento terrestres. Vino desde arriba. Descendió como un meteoro de gravedad alterada. Raiden levantó la katana para bloquear, pero Kojima, desafiando toda física del motor del juego, ejecutó una secuencia de patadas coreografiadas en el aire a una velocidad geométrica. La primera patada golpeó la espada de Raiden, la segunda impactó en su hombro derecho, y la tercera, una patada descendente con el talón, golpeó la cabeza de Raiden, hundiéndolo violentamente contra el suelo, creando un cráter. Kojima aterrizó con una ligereza sobrenatural, deslizándose un par de metros hacia atrás, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, impecable. Raiden, crujiendo y soltando chispas azules, clavó la katana de Sam en el suelo para usarla como palanca. Con un gruñido de pura fuerza de voluntad, se incorporó lentamente. El metal de su mandíbula artificial se ajustó con un sonido hidráulico agudo. Se puso de pie por completo, sacudiéndose los residuos de píxeles de los hombros. Los dos guerreros se vieron fijamente a los ojos a una distancia de 10 metros. Kojima adoptó una postura de combate, una mezcla de artes marciales orientales. Runas digitales comenzaron a flotar alrededor de sus puños. Raiden, por su parte, flexionó las rodillas, colocó la katana de Sam en paralelo a su brazo izquierdo y dejó que la energía carmesí del destripador envolviera por completo el filo de la espada. El tablero estaba listo. Enfrentarse contra el arquitecto de su realidad. Ninguno de los dos pestañeó antes de lanzarse al choque final. Dejó de ser sólido. Bajo los pies de ambos contendientes, el código de programación se manifestó como un abismo de líneas fluorescentes y coordenadas vectoriales. Hideo Kojima controlaba el espacio-tiempo del motor del juego. Podía alterar los fotogramas por segundo, cambiar la gravedad de los impactos y reescribir la masa de los objetos a su antojo. Para Raiden, esta era la batalla más abstracta de su existencia, que contra un keyboard de alto rendimiento. Kojima inició el ataque con un parpadeo. Desapareció de la vista de Raiden y al instante siguiente, el entorno se congeló en un frame. Para Raiden, el tiempo se detuvo por completo, atrapado en un retardo de renderizado. Kojima caminó tranquilamente por el espacio estático y conectó una palma abierta imbuida en energía cinética pura, directamente en el pecho del Cyborg. Cuando el juego recuperó su fluidez normal a 60 fotogramas por segundo, la fuerza acumulada estalló de golpe, mandando a Raiden a volar a través de 3 pilares de soporte del Coliseo.
Yo controlo la tasa de refresco de este mundo, dijo Kojima, deslizándose por el aire como si patinara. Raiden se reincorporó en pleno vuelo, clavando los talones en el suelo virtual. Sus sistemas de alerta parpadeaban. Activando el modo espada al límite de la resistencia de sus células de combustible, el Kyborg intentó acortar la distancia. Se lanzó hacia adelante como un relámpago blanco, ejecutando una estocada horizontal con la katana de Sam. El filo de alta frecuencia, capaz de separar los enlaces moleculares de cualquier materia, cortó el aire, pero Kojima simplemente se inclinó hacia atrás, alterando su propia caja de colisión. La espada pasó a milímetros de su rostro sin tocarlo. Aprovechando la apertura, Kojima contraatacó con una ráfaga de golpes de palmas y patadas bajas que resonaban como explosiones. Cada impacto alteraba el estado físico de Raiden. Un golpe aumentaba su peso 10 veces, hundiéndolo en el suelo. El siguiente reducía la fricción de sus pies a cero, haciéndole perder el equilibrio. Raiden estaba siendo superado por la manipulación directa de la interfaz del juego. Kojima remató la combinación con un gancho ascendente que lanzó a Raiden hacia el techo digital de la arena, donde la gravedad se invirtió repentinamente, estampándolo contra la superficie superior. ¡Maldita sea!, gruñó Raiden, escupiendo fluido blanco mientras se despegaba del techo. Sus barras de energía y salud estaban en niveles críticos. No me vas a encerrar en tu maldito guión. Kojima se teletransportó al techo, justo frente a él, canalizando un vórtice de datos puros en su puño derecho para dar el golpe de gracia que borraría a Raiden de la memoria caché. Fue en ese microsegundo de desesperación donde Jack el Destripador tomó el control absoluto. Raiden comprendió que para vencer a un enemigo que controlaba las reglas del juego, tenía que romper el juego mismo, forzando sus condensadores a una sobrecarga termodinámica más allá del 300%. Raiden no aceleró su cuerpo, aceleró su percepción del dolor y la locura, emulando el trauma que Sam le había recordado. En lugar de atacar a Kojima, Raiden clavó la katana de Sam directamente en la barra de interfaz holográfica que flotaba en la periferia de su visión biónica. La mismísima línea de código que dictaba el daño y el tiempo. Con un rugido desquiciado, Raiden arrastró la espada, causando un glitch masivo en todo el entorno. El escenario entero comenzó a parpadear violentamente en texturas de error. Pantallas de carga corruptas. Al corromper el entorno, la manipulación de fotogramas de Kojima se anuló. El autor quedó atrapado en su propio error de sistema, congelado momentáneamente por el desfase del código. ¿Qué? Alcanzó a decir Kojima, sus gafas parpadeando con estática. Mi justicia no la escribe nadie. Rugió Raiden. Aprovechando el lag de la realidad, Raiden entró en un modo espada infinito. El tiempo real se detuvo por completo. En un despliegue de velocidad hiperbólica, que desafiaba cualquier escala previa, Raiden ejecutó más de 1000 cortes por segundo. El filo carmesí de la katana de Sam dibujó una red tridimensional de luz alrededor de Kojima. Cortó los hilos de datos que lo ataban a la arena. Con un último y demoledor tajo vertical, el tiempo reanudó su marcha. El impacto de los 1000 cortes se liberó en un solo instante, generando una onda expansiva que destrozó los límites de la arena, y mandó a Kojima al suelo, con su forma digital fragmentándose en miles de polígonos brillantes. Raiden aterrizó de pie, apoyándose pesadamente en su rodilla, exhalando vapor a alta presión por los escapes de su chasis. La katana de Sam zumbaba, liberando el calor acumulado. En el centro del cráter, la silueta de Kojima comenzó a desvanecerse en un brillo dorado. El autor miró al Kyborg con una expresión de genuina satisfacción. Había sido derrotado por su propia creación, el destino definitivo de cualquier creador de mitos. Felicidades, Jack, dijo la voz de Kojima, resonando en la mente de Raiden. Te has ganado tu recompensa. Un regalo de despedida del viejo mundo. De repente, antes de desaparecer por completo, del logotipo de Kojima Productions brotó una última y masiva contramedida defensiva. Una lluvia torrencial de proyectiles de energía púrpura, cientos de disparos láser programados que barrieron la habitación en un patrón de fuego cruzado mortal. Raiden no flaqueó. Con los ojos biónicos brillando en carmesí, se lanzó hacia adelante en un sprint. Corrió por las paredes que se desmoronaban. Sus reflejos potenciados por la victoria le permitían ver la trayectoria de cada láser en cámara lenta. Deslizándose por el suelo, saltando entre los escritorios en ruinas, y desviando los proyectiles más cercanos con giros milimétricos de su espada, Raiden avanzó a través de la tormenta de fuego como un torbellino imparable. Dio un último salto acrobático en el aire, esquivando la ráfaga final, cayó de pie justo en el centro de la plataforma superior.
deteniéndose en seco con un despliegue perfecto de su armadura. Los disparos cesaron. El silencio volvió a reinar. La silueta de Kojima y el logotipo de la pared desaparecieron por completo, dejando el lugar a una penumbra pacífica. En el suelo, donde Kojima se había desvanecido, flotaban 3 esferas de datos de alta densidad. Una serie de contenedores de suministros con tecnología militar avanzada. Eran las recompensas del Coliseo. Raiden se acercó y extendió la mano, permitiendo que sus nanomáquinas absorbieran los componentes de mejora. Al instante, una oleada de energía renovada recorrió sus circuitos. Su cuerpo dañado comenzó a autorrepararse, integrando placas de blindaje de un metal desconocido, más ligero y denso que el titanio. Optimizando sus celdas de combustible para un rendimiento óptimo, se sentía más rápido, más fuerte. Una evolución directa nacida de los datos de las leyendas que acababa de vencer. Lo que llamó su atención fue la última esfera de datos. Al vincularla con su interfaz, no encontró mejoras de combate, sino una serie de archivos de audio y texto encriptados. Eran registros perdidos del pasado. Filtro tras filtro, los datos se decodificaron en su mente. Planos de antiguas inteligencias artificiales que precedieron al sistema Yora. Bitácoras de científicos humanos que documentaban el proyecto Gestalt, y sobre todo, registros militares clasificados de los últimos días de la humanidad en la Tierra. Fechados justo antes de que la invasión alienígena y sus formas de vida mecánicas llegaran a reclamar el planeta. Los archivos hablaban de una humanidad que ya estaba rota y desesperada, buscando en la tecnología una inmortalidad que terminó escapándoseles de las manos. Raiden cerró los ojos, asimilando la inmensidad de la historia que ahora residía en su memoria. Guardó la katana de Sam en su vaina con un clic rotundo. Miró hacia la salida del último coliseo, donde la luz de la ciudad anegada volvía a filtrarse por las grietas del espacio simulado. Ahora que poseía las verdades del pasado y el poder para cambiar el futuro. Caminó hacia la salida, listo para reescribir el guión con su propia espada. ¿Dónde te encuentras? Tenemos aquí a 2 miembros de Yora que quiero que atiendas. Sujetó el comunicador del codec por el oído antes de responder con un resoplido. Me quedaba limpiando un sitio. Ya no será un problema. Pues no nos hagas esperar si no te veo por aquí, mi conejillo de indias, digo, mi amigo. Jacas fuera.